buenas noches, señoras, señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio Puntos de Vista. Hoy ya sin Marini y sin Fernanda, porque las dos personas están con problemas de salud, a quien les damos mucha fuerza y también les damos la bienvenida al señor Rolando Rodi. ¿Qué tal, Rolando? Buenas noches, un gusto compartir contigo esta noche Punto de Vista. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Estamos aquí para hacerle el aguante a Fer, a Diego también, pronta recuperación para ella, si es que estoy acá para compartir con ustedes hasta las 21 horas. Exactamente, y tenemos que hablar de lo que pasó hoy, por ejemplo, en la Cámara de Diputados nuevamente. Mucha información al respecto. Todavía queremos saber qué va a pasar en torno al juicio político o al intento de juicio político a Sandra Quiñones, la fiscal general del Estado. Finalmente esto se postergó nuevamente y muchas cosas más que tenemos que desarrollar sobre lo que pasaba en la Cámara de Diputados, por sobre todo una remera muy particular que guarda alusión con lo que pasaba con Celeste, por ejemplo, Rolando. Y hoy no prosperó ni la sesión ordinaria ni la sesión extraordinaria para tratar el juicio político a Sandra Quiñones. En síntesis, ningún solo tema se tocó, o sea, no hubo quórum, ¿verdad? No hubo quórum. La bancada de Honor Colorado presentó un pedido al presidente de la Cámara de Diputados pidiendo llamar a sesión extraordinaria. Esto era para las 12 del mediodía. Finalmente esto no prosperó porque no hubo quórum, pero ahora sí, hoy ya he visto que esta tarde, que se fijó finalmente para el 8 de agosto a las 14 horas, se va a retomar, ahí estamos viendo la resolución por la cual se convoca a la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. El 8 de agosto sería el lunes, ¿verdad? ¿No? El lunes, sí, el lunes a las 14 horas vamos a ver si finalmente ya terminan de tratar, quedan 3 puntos en el nivel acusatorio para que finalmente pueda redondear y ver si es que hay los votos suficientes para impulsar el juicio político a Sandra Quiñones o finalmente va de vuelta esto a archivo. Me imagino que la gente de Honor Colorado estuvo presente el día de hoy, ¿verdad? Claro, porque ellos fueron los que llamaron o pidieron a la presidencia convocar esta sesión extraordinaria y finalmente no prosperó. Lo que sí se habló y se habló muchísimo fue generó repercusión fue la sesión de ayer, incidentadísima, sí. Por cierto, porque lo que había dicho Celeste respondiendo a sus dos colegas, tanto a Del Pilar Medina como a Rocío Abet, cuestionándoles y diciendo, yo creo que fue un exabrupto el hecho de haber sido consideradas, entre comillas, perritas del líder, generó todo tipo de comentarios. Ellos casi llegaron incluso a los golpes el día de ayer y hoy en la sesión extraordinaria volvieron a hablar del tema. Y bueno, recordemos también que ayer ya la gente, por lo menos los integrantes de la Cámara de Diputados, hablamos de los que componen la bancada liberal, decían de que ellos pretenden de que se aplace el tema del trato del juicio político por lo menos por 15 días, porque ellos dicen que va a haber novedades en los próximos días. Específicamente este fin de semana estarían llegando 2 congresistas, según lo que decía Busarquis, que podrían traer información en torno a cómo ven ellos el trabajo del Ministerio Público actualmente en cuanto al trabajo también del lavado, o sea, contra el lavado de dinero, que estarían aplazados los fiscales de nuestro país. Y también en torno al informe de Gafilat, que supuestamente, según la gente del Partido Liberal, podría ayudar a ganarse votos o por lo menos presentar mayores datos en cuanto al nivel acusatorio en contra de la fiscal general del Estado. Que difícilmente, porque ya eso está definido de alguna manera, no creo más que haya variación, lo que ya es más político. Lo que se estaba esperando es finalmente esos votos que ellos creen poder captar. Muchos hablaban de que incluso hubo más fugas y que al comienzo, como faltaban solamente 2, hoy podría ser más. Otros dicen que están ahí parejos, pero va a estar difícil la cosa. Creo que independientemente a cualquier informe que venga, ya sea de Gafilat, ya sea cualquier otro dato nuevo, no va a incidir mucho porque son decisiones ya tomadas y las negociaciones giran en torno a eso. Las personas, o sea, en este caso los diputados que están en contra de este juicio político dicen que esto es un circo prácticamente, porque ni siquiera un juicio político se tardó tanto, o sea, alargó tanto. Son muchísimos días ya que están tratando punto por punto el tema del nivel acusatorio. Ayer ni siquiera tocaron un solo punto y se está alargando demasiado. Yo no sé si el tiempo va a ayudar finalmente, como bien lo decía Rolando. Personalmente no creo que se cambie por lo menos las posturas políticas actualmente en contra y a favor de este juicio político.
Y hoy, hablando de eso también, saliendo un poco del tema del juicio político que ya está, se va a retomar el próximo 8, tenemos que hablar de vuelta volviendo nada más al tema de Bachi Núñez, Celeste Amarilla. Todas las sesiones siempre hay un conflicto ahí entre ellos. Y hoy le respondieron... Una novela prácticamente ya. Hoy le respondieron a Celeste. En primer lugar le respondieron por el tema de... Ella ayer en su intervención hablaba y cuestionaba a sus colegas por el hecho de que en su vida leyeron apenas un libro, de que muchos no sabían expresarse y muchas otras cosas. Y entre otras cosas, ella mencionó, usó una frase de maestra burra, decía, pero eso es producto de tantos años de desidia educativa. Decía, aunque muchos se quedaron con el tema de maestra burra nada más, porque fue bastante chocante la manera en la que dijo. Pero argumentó diciendo del porqué. Que también son víctimas. Que son víctimas de alguna manera. Algunas legisladoras volvieron a responderle y Bachi se fue con una remera haciendo alusión a una frase de Celeste que se había viralizado también de una reunión que se tuvo vía Zoom con el directorio del PLRA, donde Dionisio hablaba con Dionisio Amarilla. Coimeabas conmigo, dice. Haciendo alusión a eso, hizo esa remera y fue de vuelta hoy a la... Y hace pocos días nada más Celeste también apareció con una remera amarilla y también con la foto de ella misma con el dedo del medio, que también se hizo viral. Exactamente. Y prácticamente hace alusión también a esa situación, Bachi Núñez con esta remera del mismo color. Exactamente. Y esto fueron fotografías, ahí está, la remera de Basilio Núñez, haciendo alusión a la frase de Celeste Amarilla, tenía ahí colgado en su curul e incluso se puso enfrente a Celeste cuando... Ella estaba hablando hoy, durante la sesión ordinaria fue esto, porque se dio la sesión ordinaria, pero no avanzó mucho porque varios puntos quedaron pendientes por no haber quórum. Exactamente. Y tenemos la intervención justamente de Celeste Amarilla del día de hoy durante esta sesión ordinaria que mencionaba Rolando Rodi. Escuchemos y veamos lo que pasaba. Presidente, brevemente nomás para puntualizar algunas cosas del inmerecidamente parlamentario. En primer lugar, reconoció que la educación en Paraguay es deficiente, por eso no sabe hablar. Reconoció y pidió disculpas a sus maestras porque no tiene la educación que todos los paraguayos merecemos tener. Todos los paraguayos y paraguayas merecemos tener una educación de calidad y no tenemos. Nuestra educación es mediocre, le duela a quien le duela. Y nuestros maestros no están a la altura para darnos una educación que permita decir cotidianeidad, cotidianamente. Y lo acaba de reconocer el diputado. Yo lo que no acepto es, presidente y colegas, que desde esta Cámara se normalice la mediocridad con el justificativo del Ayshin Yaranga. Yo, pobrecito, soy campesino machetero. No es machetero. Vendía billutería hasta que se casó con una millonaria. Probablemente no sabe agarrar un machete al igual que yo. Lo cual no es ni bueno ni malo. Lo cual no es ni un mérito ni un desmérito. Pero normalizar la mediocridad en esta Cámara es hacer esto que hace él. Normalizamos la mediocridad, ahora resulta que tenemos que tener vergüenza de hablar bien, tenemos que tener vergüenza de haber leído, tenemos que tener vergüenza de pronunciar bien todas las palabras. Presidente, si usted por lo menos me puede escuchar. Presidente, puede atender cuando está hablando, porque uno está obligado a dirigirse a la presidencia, pues si el presidente está hablando, bueno. Es peligroso, presidente, normalizar la mediocridad y normalizar la vulgaridad. Los paraguayos tenemos que apuntar a que todos podamos pronunciar bien todas las palabras en castellano y en guaraní. También es peligroso mediocrizar la vulgaridad, normalizar la vulgaridad. Eso también es peligroso, presidente. Y también es peligroso normalizar
el sometimiento de la mujer al poder del hombre. Son cosas que siempre voy a atacar en esta Cámara. Lo hice ayer con todas las letras y lo seguiré haciendo. No podemos, con una TV Cámara en directo, que nuestro discurso llega a millones de paraguayos, justificar nuestra poca formación y dar con eso a entender que cualquiera puede ser diputado aunque no se forme. Y eso es lo que acaba de hacer el diputado que me antecedió. Reconocer que la educación que su partido ha gestionado desde hace 50 años es mediocre, por lo cual él no puede pronunciar bien muchas palabras. Y por lo cual el último libro que leyó fue Platero y yo hace 40 años. Yo le recuerdo que hay autores mucho más modernos que él también puede seguir leyendo. Le recuerdo que efectivamente en el colegio se lee Mi planta de naranja lima y Platero y yo, pero le cuento que en el mundo hay cientos de miles de libros y una bibliografía extensísima que le haría bien leer. Gracias. Y bueno, las palabras de Celeste Amarilla nuevamente, que por una parte son acertadas, ¿verdad? Por lo menos en cuanto al discurso que realizó el día de hoy. Y aunque muchas personas, muchas de las colegas, por sobre todo las aludidas, se sientan ofendidas, bueno, finalmente también hay que tener en cuenta que se trata de la honorable Cámara de Diputados y tomar este tipo de situaciones, este tipo de temas como una burla, como una comedia, como algo jocoso, a veces también podría malinterpretarse, ¿verdad? Hacía referencia a varios puntos, el tema de la educación, el tema de la intervención de varios parlamentarios, respondiendo un poco a lo que fue el día de ayer, y eso prácticamente hoy se centró de alguna manera el debate por un breve periodo de tiempo antes que se levantara la sesión, y se refirieron a esos puntos en particular, lo que le reclamaba Celeste y lo que ella también argumentando sus dichos ayer durante la sesión extraordinaria. Y bueno, volviendo al mismo tema, también hay un video desde dentro mismo de la Cámara de Diputados donde se puede apreciar el momento en que Bachi Núñez se pone frente a Celeste cuando ella está haciendo uso de palabra, y este es el video que vamos a compartir con ustedes a continuación. Al igual que yo. Lo cual no es ni bueno ni malo. Lo cual no es ni un mérito ni un desmérito. Pero normalizar la mediocridad en esta Cámara es hacer esto que hace. Normalizamos la mediocridad, ahora resulta que tenemos que tener vergüenza de hablar. Presidente, si usted por lo menos me puede escuchar. Presidente, puede atender cuando está hablando, porque uno está obligado a dirigirse a la presidencia. Entonces el presidente está hablando. Bueno, eso es lo que decía Bachi, es... Mucha repercusión, no solamente dentro de la Cámara de Diputados, sino que también sectores, como por ejemplo el de los docentes que se vieron también afectados con las declaraciones de nuestra diputada, ¿verdad? Exactamente, y diputadas que también son docentes, el caso de Del Pilar Medina, con quien Celeste tuvo ahí un cruce, incluso ayer quería en algún momento dado acercarse y tuvieron que intervenir varias parlamentarias, y la otra es la diputada Blanca Vargas, quien también es docente. Y ella de alguna manera hoy también hablaba en la sesión y hacía mención a ese punto en particular que hacía referencia Celeste Amarilla al referirse al tema de las docentes. Escuchemos. Los docentes aquí en nuestro país no se dedicarían a la enseñanza, pero tan grande es el apostolado de los docentes que cada mensaje que me escriben, que me dicen, hágale llegar, señora diputada, a tu colega estos mensajes. Y en nombre de ustedes, mis queridos compañeros docentes, nuevamente alzo mi voz de repudio a esta señora que solamente tiene veneno, y si nos consideran cucarachas, tiene que venir con su insecticida aquí en la sala de sesión, porque es la única forma de que van a
callarnos, porque seguiremos defendiendo con fuerza. Y también decirle a mis colegas docentes que en abril seguramente se acercará a ustedes, pedirle que sean apoderados, pedirles que sean mesarios, pedirles que sean delegados, porque está siendo como candidata para el Senado. Y ahí les pido, mis apreciados colegas, que tengan que analizar. Así como nos ofenden en el día a día, no se merece el voto de cada uno de nosotros. Muchas gracias. La intervención de la diputada Blanca Vargas también con relación a las declaraciones de su colega el día de ayer, refiriéndose al tema de docentes. Exactamente, y siguiendo con el mismo hilo, hablamos justamente de la Cámara de Diputados, los que están actualmente realizando, por lo menos en estas sesiones extraordinarias de manera constante, es hablar y debatir punto por punto el libelo acusatorio en contra de Sandra Quiñones. Y hoy justamente ya en el departamento de Concepción, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, habló al respecto al ser consultado sobre estos puntos que se están analizando, que se están debatiendo en torno al libelo acusatorio en contra de Sandra Quiñones, la actual fiscal general del Estado. Escuchemos lo que decía al respecto el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Bueno, es un debate que se está dando en la Cámara de Diputados. Yo ya dije hace unos días, ¿verdad?, mi percepción sobre... se vive una situación muy difícil porque una institución tan importante que representa a toda la sociedad como es la Fiscalía General del Estado, hoy depende de quien tiene que ser investigado, ¿verdad? Porque quien tiene que ser investigado es quien está haciendo el mayor de los esfuerzos en la Cámara de Diputados para que el inicio del juicio político no prospere, ¿verdad? Entonces, imagínense en la posición de debilitamiento a la credibilidad de una institución tan importante como la Fiscalía. O sea, hoy el juicio político depende de quien posiblemente debería ser enjuiciado, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo una situación donde la Fiscalía está con una crisis de credibilidad tremenda. Para el mediodía, el presidente del cartismo está llamando a una sesión extra. ¿Usted está en conocimiento de eso? Me comentó el presidente de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Pero no tenía él confirmado todavía de que si se iba a llevar adelante o no la sesión, ¿verdad? Pero ellos están en ese itinerario. Ellos necesitan de que la fiscala le deba a ellos que no prospere el juicio político, porque justamente son ellos los que están siendo investigados. Lo que decía el presidente de la República, el juicio político en la Cámara de Diputados depende de las personas quienes deben ser investigadas. Esa fue la frase que se rescata al menos de lo que decía Mario Abdo Benítez hoy durante su actividad en el departamento de Concepción, haciendo alusión a toda esta situación que se está dando en la Cámara de Diputados. Exactamente, y días atrás, es más, el sector del cartismo decía de que esto no es un juicio político, sino más bien sería un juicio electoral, aprovechando la coyuntura política que vive nuestro país y que están queriendo atacar a Honor Colorado. Situación que, por otra parte, tuvieron en cuenta los que están a favor del juicio, alegando de que con eso se confirma prácticamente que Sandra Quiñones es parte de Honor Colorado, por lo menos es lo que decían días atrás estos diputados. Y como todas las noches, ya les invitamos a que ustedes del otro lado de la pantalla también formen parte de la programación a través del número de WhatsApp al 0985-625-000. Vamos a dar lectura a algunos de los mensajes porque esto está que arde. Muchísima gente que está opinando sobre lo que estamos desarrollando en este momento en torno a la Cámara de Diputados. Dice, algunas de las personas, por ejemplo, dice, buenas noches, ¿qué pasó? Este docente que se cree analfabeta lo que es nuestra educación, dice, es una porquería, no sirve de nada, dice esta persona, la señora Anastasia de la zona de Caacupemí. Entonces nos envía este mensaje. Otro mensaje dice, no tienen vergüenza estas diputadas, todas estas que fueron docentes y que ahora le estoy pagando con mis impuestos. Dice, sabandija lo que son, dice también el señor Romildo.
a quien también le saludamos y está enviando los mensajes de texto a través del sistema de WhatsApp. Otro mensaje que nos acaba de llegar dice: acá debería haber referéndum como en otros países, así el pueblo decide quién se investiga o va a la cárcel, no los bandidos. Y diputados y senadores, todos deberían ser investigados, también el presidente y sus secuaces, dice esta persona. Y bueno, son algunos de los mensajes que nos van llegando. Bueno, y seguimos informando y a continuación tenemos que hablar acerca de este caso que, bueno, dio mucho de qué hablar la semana pasada y ahora toda esta confusión sobre lo que se pedía, por lo menos que se dio lugar a un pedido de Horacio Cartes que empezó en el año 2018 y ahora finalmente desistió de ese pedido de inconstitucionalidad, o por lo menos que se tome su caso como inconstitucional al no poder jurar como senador activo en aquel entonces. Hablamos del 2018, finalmente la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, reabrió el caso y ahora la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hace lugar al desistimiento que planteó el abogado Pedro Ovelar en representación del expresidente de la República, Horacio Cartes. Esto, repito, a la acción de inconstitucionalidad que la semana pasada se había presentado y que le impidieron jurar como senador en el año 2018. La semana pasada la Sala, pero su abogado Velar presentó un desistimiento que ahora la máxima instancia judicial aceptó y de esa manera se ordena el finiquito y el archivamiento respectivamente. El caso inició en el año 2018 cuando asumieron las nuevas autoridades parlamentarias, recuerdan ustedes, y en la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Senadores, Fernando Lugo, convocó a Rodolfo Friedman para que jure como senador en reemplazo de Horacio Cartes. Y bueno, la información del día de hoy es que finalmente la Corte hace lugar a este desistimiento de Cartes de esa acción planteada en el año 2018. Y también hoy, en el transcurso de esta jornada, un equipo investigativo volvió a la propiedad de la legisladora Zulma Gómez, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en las aguas del lago Acaraú. La mañana del domingo pasado, la Fiscalía General del Estado conformó un equipo de trabajo, fiscales que intervienen, además de la agente Cintia Leiva. También está la fiscal Fátima Capurro. Hoy fueron al muelle donde aquella noche la senadora estaba acostada sobre un colchón, sobre ese colchón que fue compartido bastante a través de las fotografías divulgadas por las redes sociales, y fueron acompañados de buzos para hacer una inspección. Buscaron saber la profundidad de ese sector específicamente donde cayó la senadora. Recordemos que preliminarmente, según la autopsia practicada en la morgue judicial, la causa de muerte habría sido un ahogamiento, asfixia por inmersión. Esto se habría dado luego de una caída accidental, eso es al menos lo que decía Pablo Lemir, y todavía quedaba pendiente un informe toxicológico. Varias muestras fueron extraídas, están siendo analizadas. Esto lleva más tiempo y luego van a determinar finalmente si hay otros aspectos llamativos en torno a este caso bastante peculiar por la forma en que se produjo el deceso de forma inesperada de la legisladora liberal Zulma Gómez. Y también actualizamos los datos en torno al operativo Berilo y la investigación en torno a ese caso. Y es que dos de los investigados en la causa del presunto narco Reinaldo Cucho Cabañas, que se desprende del operativo Berilo, obtuvieron su sobreseimiento ya definitivo. La jueza penal de garantías Alicia Pedroso resolvió hacer lugar al pedido de sobreseimiento definitivo para Carlos Higinio Pinto Apostolaki y Lucas Uciel Vera Duarte. Los mismos comparecieron ante el juzgado en una audiencia preliminar, tras la cual lograron el beneficio y de esa manera se revocaron todas las medidas cautelares que pesaban en su contra.
Y también tenemos que hablar un poco de una información destacada de esta jornada. Ustedes recordarán que cuando se realizó el operativo a ultranza, API se habría incautado, pero una gran cantidad de bienes inmuebles también. Y en ese contexto, todo esto pasó a cargo de la Cenavico. Hoy, la institución del Estado decidió entregar a la policía algunos bienes que definitivamente van a ser útil para esta institución. Hablamos de un helicóptero, hablamos de 2 buses. El helicóptero es, recordarán ustedes, que fue uno de los últimos incautados y que estaba en trámite, en proceso, que estamos viendo en imágenes, y que de alguna manera también complicó bastante al exdiputado que fue posteriormente detenido y hoy está privado de su libertad también. Después hay 2 buses y también hay una gran cantidad de caballos que seguramente van a ser destinados para la agrupación montada. Hoy finalmente Cenavico pasa esto a cargo de la Policía Nacional. Y también actualizamos datos en torno a la investigación de este doble homicidio ocurrido en la ciudad de San Bernardino, en el festival Yaumina Fest, que ocurrió justamente a principios de año. La Fiscalía Anticorrupción presentó el día de hoy acusación contra el suboficial inspector Ramón Balbino Vargas Espinosa y el suboficial superior Félix Antonio Ayala Caballero por los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, acceso indebido a sistemas informáticos y alteración de datos relevantes para la prueba, y solicitaron juicio oral. Ambos son sindicados de cambiar los datos de José Luis Bogado Quevedo, presunto narcotraficante prófugo, quien tenía incluso una orden de detención con fines de extradición en nuestro país. El hombre fue herido en el atentado en el que murieron 2 personas durante el festival Yaumina Fest de la ciudad de San Bernardino. Bueno, y también hablamos de esta causa abierta en la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción contra la ex jueza Tania Irún. En ese contexto, la defensa de la ex magistrada habría presentado recusación contra la fiscal Natalia Fuster. Finalmente, la adjunta Soledad Machuca terminó rechazando lo planteado por la defensa de Irún, quien enfrenta un proceso por prevaricato luego de que supuestamente entregara más de 300.000 hectáreas de tierra que se encontraban en zona de seguridad fronteriza. La causa surge a partir de un juicio con relación a la secta MUNE, específicamente por dictar un fallo que favorecía a 2 firmas extranjeras. Y recordarán ustedes el caso de la marihuana VIP, que tuvo muchísimas personas supuestamente implicadas, y tras un gran operativo se logró descubrir y desmontar estos laboratorios, o también donde se plantaban estas plantas de marihuana. Y es que el Tribunal de Apelación en lo Penal, conformado por los magistrados Gustavo Santander Danz, Gustavo Ocampos González y Andrea Vera, confirmaron la providencia de la jueza penal de garantías Clara Ruiz Díaz. Convoca a una audiencia preliminar al último grupo de 3 de los 12 procesados en este caso de marihuana VIP. En cuanto a la situación procesal de los otros 9, digo bien, ya se resolvió en que sean enjuiciados. Recordemos que fueron detenidos en el operativo Gorila Blue tras al menos 12 allanamientos realizados por la Fiscalía y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT, en septiembre del año 2021, en varios laboratorios clandestinos donde se producía marihuana de alta calidad con invernaderos.
Bueno, seguimos con más puntos de vista por C9N, hoy en compañía de Rolando Rodi. Mucha información ya que estamos compartiendo con ustedes, pero también queremos saber qué opinan desde sus hogares, desde sus puestos de trabajo. También la gente, por ejemplo, como la Policía Nacional, enfermeros, guardias que están allí viéndonos a través de sus aparatos celulares, también en los televisores. ¿Qué dicen en el 0985-625-000? Vamos a dar lectura a algunos mensajes rápidamente, a ver qué dice. Por favor, mucha violencia y nadie dice nada sobre los trastornos de personalidad. Dice, el trastorno narcisista, por ejemplo, se debe hacer conocer. Ellos carecen de empatía y son muy agresivos y peligrosos. Hay que hacer conocer para que las víctimas entiendan la patología de sus parejas y huyan a tiempo. Dice, esto me imagino por el caso de supuesto feminicidio también que ocurría el día de hoy. Sería bueno que se suspenda la obligatoriedad del voto popular, porque mirando a los parlamentarios uno se decepciona. Jesús Vázquez Soy dice, en cuanto también su opinión sobre la obligatoriedad del voto. Hola, ¿qué tal? Quería nomás comentarles que los becados de Itaipú no le reembolsaron, o sea, no le depositaron todavía hasta ahora su dinero para pagar los gastos de sus estudios y ya va a terminar el año. Dice también este reclamo en torno a las becas de Itaipú. Habría que averiguar un poquito el motivo, ¿verdad? Buenas tardes, dice, estos que se hacen llamar diputados son unos payasos y mientras nosotros tenemos que romper nuestras espaldas desde las 4 de la mañana hasta altas horas de la noche para pagar impuestos que van para sus sueldos. Vergüenza total, dice esta persona. Otro dice también, hola, buenas noches. ¿Por qué? Bueno, Wilson Puerto Irala. Gracias, Wilson de Puerto Irala también. A la gente de Puerto Irala que nos está viendo, también vamos a tener en cuenta su reclamo. Otro mensaje dice, buenas noches. Buenas noches, preguntarle a Marito si él tiene credibilidad, por favor, o preguntarle qué hizo con el préstamo durante la pandemia. Yapoína, dice esta persona también, ojalá puedas leer, claro que sí, ya le dimos lectura, gracias. Eligio Jiménez, quien también envía su mensaje a través de la línea del WhatsApp. Buenas noches, mi humilde opinión es que estos diputados, ellos mismos se delatan. ¿Qué clase de basura son o quienes le votaron para nuestros representantes? Dice también esta persona. Hola, ¿qué tal? Desde Los Cedrales, Alto Paraná, dice también esta persona, fuera Sandra Yaobalema. A la gente de Alto Paraná también un saludo muy especial. Desalojo en Cruce Itacurú, nos envían videos también. Otro mensaje, buenas noches, ¿qué pasó de ese obrero de Itaipú? Dice esta persona. Me imagino que al reclamo de los obreros o exobreros de la Itaipú Binacional. Esta persona pregunta por una radio, si es cierto, Elber Galaverna debería ascender, dice también esta persona, me imagino por algunos de los discursos del día de hoy. Este último voy a leer, dice, una vergüenza cómo los políticos, en especial los parlamentarios, se burlan del pueblo paraguayo y somos flojos que ya no salimos a la calle a exigir nuestros derechos. Son algunos de los mensajes que nos van llegando al 0985-625-000. Sigan enviando porque también seguiremos leyendo sus comentarios, sus puntos de vista a través de esta línea. Bueno, y también vamos a compartir en el siguiente material la situación y la problemática que viven muchos jóvenes. Cuando hablamos del primer empleo, muchas personas tienen una enorme dificultad para acceder considerando a la falta de experiencia. Hay números, hay estadísticas y esto es bastante preocupante. Pero vamos a hablar de eso antes, vamos a compartir el informe. La Ley 4951/13 de inserción al primer empleo establece normas para fomentar la formación, capacitación e inserción al empleo formal por medio de diferentes modalidades y crear las condiciones propicias para disminuir las inequidades existentes que afectan a hombres y mujeres jóvenes en relación con sus posibilidades de acceso y permanencia en el mercado laboral. También hace referencia al salario que debe percibir, entre otras especificaciones, pero en la práctica la realidad es totalmente diferente. En Paraguay,
La mayoría de los jóvenes, una vez que cumplen la mayoría de edad, buscan acceder al primer empleo que les permita solventar sus estudios universitarios. Pero esta búsqueda no es una tarea fácil. Uno de los primeros obstáculos que se presenta es la experiencia laboral, que piden muchas empresas. Un requisito casi imposible de cumplir porque la gran mayoría se dedicaron por completo al estudio, culminaron el colegio y buscan incorporarse al mercado laboral. Otro punto es el tiempo completo que exigen varias empresas. Esto dificulta a muchos jóvenes seguir una carrera universitaria en paralelo. Los jóvenes buscan empleos fijos que sirvan de apoyo financiero y la edad es un factor importante. 18 a 20 años es la franja etaria para el primer empleo. 21 a 24 años, profesionales para ocupar cargos de análisis y coordinación. Y 25 a 30 son requeridos para ocupar jefaturas o gerencias. Cuando se presentan dificultades para acceder al primer empleo, algunos jóvenes con capital optan por emprendimientos independientes. Las áreas donde más comunes son agencias creativas, tecnología, gastronomía, producción de eventos, entre otros. De acuerdo a los datos oficiales, 9 de cada 10 jóvenes en Paraguay acceden a su primer empleo en una empresa informal, sin acceso a la seguridad social ni a derechos laborales básicos, como vacaciones, cobro de horas extras e incluso de un pago por ser practicantes. Esta situación genera una enorme dificultad para que el trabajador se proyecte a un futuro estable o acceder a un mejor nivel de vida. Y no solamente con el primer empleo aparecen datos alarmantes. Según especialistas en empleos, apenas el 20% de los trabajadores asalariados en el sector privado perciben más de 3 salarios mínimos. Solo 3 de cada 10 trabajadores en situación de dependencia tendrán acceso a la jubilación una vez que cumplan su tiempo de servicio en una o varias empresas y que alcance la edad de jubilarse. 3 de cada 10 trabajadores perciben desde el salario mínimo como base en adelante. Generalmente, la mayoría de los trabajadores percibe solo el salario mínimo y un gran porcentaje arrastra por toda su vida laboral. La pandemia del COVID-19 derivó en la pérdida de 2.883 empleos. A esto se suman empresas que cerraron sus puertas en el último trimestre. Desde hace un par de años se viene realizando diferentes ferias de empleos donde se ofrecen vacancias laborales no solamente para el primer empleo, sino para todos los interesados en general. Este tipo de actividades convocan a una gran cantidad de interesados, lo que refleja la situación actual de jóvenes que buscan una oportunidad. Los puestos que se ofrecen generalmente son farmacéuticos, cajeros, cocineros, atención al cliente, vendedores en minimarket, playeros, electricistas, choferes. Por detrás de estas ferias también se esconden numerosas dificultades que deben sortear los jóvenes seleccionados. Los principales problemas que se presentan según especialistas en recursos humanos son los siguientes. 17% de los seleccionados dejan de asistir porque no tienen para su pasaje, mientras que 33% no van a entrevistas porque no tienen cómo cubrir sus gastos. El primer empleo en Paraguay sigue siendo un gran problema ante la falta de condiciones que existen en las empresas que captan a jóvenes para su primera experiencia laboral. Se insta a planificar sobre el futuro de los mismos mediante la creación de estrategias que ayuden a su crecimiento. Generalmente las empresas prefieren ofrecer trabajo a personas con más experiencias, quedando fuera de esa posibilidad los jóvenes inexperientes. Bueno, y la gente seguramente, Jorge, va a compartir con nosotros también su experiencia. Sí. Hay mucha gente que hoy no tienen trabajo, hay muchos jóvenes que están en edad de ingresar al campo laboral y muchas veces porque no tienen experiencia, no son admitidos. Y es todo un problema que se da, es bastante penosa la situación. De lo que mencionábamos en ese material, hay algunos que van a la entrevista de trabajo y muchas veces son seleccionados, pero tienen un problema que no asisten a las entrevistas, luego no asisten muchas veces, bueno, tienen para su pasaje y otras veces cuando son seleccionados les cuesta aguantar. O sea, hay todo un problema que engloba y ya le recibimos a Enrique López para hablar con él, el especialista en empleo. Enrique, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Rolando? Hola, Jorge. Un saludo cordial a la audiencia. Y qué material más completo, verdaderamente lo estaba escuchando y puede sintetizar, digamos, casi toda la problemática. Ahora, ¿qué situación difícil, Enrique, acceder al primer empleo, principalmente a esos jóvenes que ya están en edad y que de alguna manera quieren conciliar, seguir un estudio universitario y por otra parte acceder al primer empleo? Y eso se refleja en los números principalmente. Efectivamente, lo que mencionan es cierto.
En promedio tenemos cerca de 65.000 jóvenes que salen todos los años del tercero de la media. Eso significa de que esos jóvenes, la gran mayoría entra, digamos, a lo que es la búsqueda laboral y con algunas, digamos, con algunos obstáculos muy grandes. El primero de todos tiene que ver con específicamente, digamos, la situación de que durante el tiempo que estuvieron en la educación formal, muy poco le hablaron de lo que es el trabajo. O sea, la educación formal le prepara para muchas cosas, le prepara para continuar los estudios, le hacen un test vocacional, pero le hablan muy poco de lo que es el mercado laboral o de cómo prepararse a ese primer empleo. Otro dato importante tiene que ver con la cantidad de bachilleratos humanísticos versus la cantidad de bachilleratos técnicos. O sea, tenemos más bachilleratos humanísticos, lo que significa de que a ese joven se le saca al mercado laboral, digamos, dándole un énfasis o durante un tiempo muy prolongado en la educación formal se le habló de lo que son las humanidades, y ese es el motivo por el cual principalmente el joven va, digamos, hacia carreras como derecho, carreras como de repente todo lo que tiene que ver con profesorado, ciencias de la educación, o sea, carreras de humanidades que en este momento tienen una competencia, digamos, laboral muy alta. Sin embargo, no ocurre así cuando el joven sigue bachilleratos técnicos y digamos que tiene muchas más posibilidades de conseguir empleo. El mundo laboral, el joven, esto me refiero a las estadísticas oficiales, 9 de cada 10 jóvenes empiezan su vida laboral con un empleo informal. Eso es lo que duele. 9 de cada 10 jóvenes empiezan, por todo lo que mencionaba el informe, no recibiendo lo que es el salario mínimo, como dice su nombre, es el salario mínimo, no recibiendo IPS, muchos de ellos trabajando en call centers, trabajando en diferentes tipos de empresas donde se les hace hacer oficina durante 8 horas, pero no se les paga nada más que comisiones. Entonces, uno de los grandes desafíos es justamente la formalización y sobre todo también dotar a ese joven antes de salir al mercado laboral. Hay que reparar el avión en vuelo, eso significa de que con estos jóvenes y sobre todo también les afecta todo lo que fue el tiempo de pandemia, donde no tuvieron la educación presencial sino solo virtual. Hoy muchas empresas nos dicen, Enrique, se nota que afectó específicamente el tiempo de la educación vía virtual porque cuesta más a estos jóvenes de las generaciones pandemia, de las promociones pandemia, hacer, digamos, todo lo que tiene que ver con los diferentes test matemáticos, test de inteligencia emocional, de inteligencia auditiva, de memoria, que normalmente se hacen para entrar principalmente a las empresas grandes, Jorge Rolando. Con relación justamente a tu experiencia en el campo laboral, con tu vasta trayectoria ya, y desde tu punto de vista, por ejemplo, ya sabemos esta problemática existe y va a seguir por mucho tiempo. ¿Qué, por ejemplo, recomendarías a aquel joven que está tocando puerta por puerta para poder conseguir un trabajo? Y también, ¿por qué no darle también algún tipo de consejo a los empresarios, comerciantes que, bueno, buscan dar también oportunidades a la gente joven? Bueno, lo principal es entender de que el primer empleo es lo que más cuesta. Entonces, el que consigue el primer empleo es aquel que persevera. El joven tiene que entender de que no hay nada malo con él y que lo que ocurre es que hay mucha gente buscando empleo. Estamos en un momento difícil del empleo en el Paraguay. Entonces hay que ir a varias entrevistas, eso es lo estándar, lo normal, para conseguir ese empleo que nos merecemos. Por otro lado, digamos, sumar la mayor cantidad de cursos, atendiendo que no se tiene experiencia, es importante la cantidad de cursos que se tiene. Otro dato importante y no menos relevante tiene que ver con no responder que quiero trabajar en cualquier cosa, señor. El paso número 1 para conseguir empleo es saber en qué uno quiere trabajar. Hay una nueva tendencia del currículum
hay que buscar, digamos, en Google las plantillas, las aplicaciones del currículum 2.0. Hay que entender también que el primer empleo no va a ser el empleo de tus sueños, ¿verdad? No vas a empezar a trabajar como gerente o como presidente. Probablemente vas a empezar con posiciones iniciales que no tienen nada de deshonra, ¿verdad? Nosotros tenemos algunos inconvenientes, por ejemplo, con vacancias como el famoso bachero, el que lava cubiertos. Hay mucha gente que no quiere ser, y eso no es deshonra, ¿verdad? El empleo, siempre y cuando sea sin nada, digamos, antiético, sin meter la mano en la lata, es un empleo que te ayuda a seguir capacitándote. Entonces hay mucha gente, muchos dueños de empresas, gerentes de empresas, que empezaron su vida laboral, digamos, lavando cubiertos. Yo lo hago en mi casa y específicamente no me pagan nada, imagínate, ¿verdad? Entonces, y creo que ustedes también, ¿verdad, Jorge Rolando? Sí, no, totalmente. Ahora, Enrique, con relación al tema de esa persona que no tiene experiencia y muchas veces se termina aprovechando de esa inexperiencia y terminan siendo explotados al máximo hasta que llega al punto en que uno aguanta todo por conseguir o por asegurar ese empleo y se someten a situaciones bastante precarias. Esa es una realidad. Es correctísimo, así como vos decís, Rolando, es algo que duele. Hoy tuvimos una feria de empleo en Luque. Principalmente hay sectores donde son más expuestos o están más expuestos a la informalidad. Mencionábamos empresas de call center, podemos mencionar empresas de limpieza, de seguridad, podemos mencionar también todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con algunas empresas de electrodomésticos. Digamos que duele mucho eso, hay un aumento de acoso. Lo que hay que entender es que cuando la economía está mal, digamos, la informalidad aumenta, hay más gente buscando empleo. Entonces eso significa de que, digamos, en la desesperación muchas veces se acepta cualquier cosa. Lo que hay que entender es que probablemente empeore tu situación al aceptar este tipo de trabajos, porque tuviste que pagar tu pasaje, tuviste que comer algo y de repente por irte a ese lugar de trabajo gastaste 600,000 guaraníes, pero al final le vendiste lo que pudiste, una línea telefónica, un crédito, a tu mamá, a tu tía, a tu hermana, y al final te pagan solo 200,000 guaraníes. Cuando uno a fin de mes mira eso, en realidad dice, yo perdí 600, presté de tal lugar tal cosa, o mamá prestó, ¿verdad? Y al final de mes me pagaron 200,000. Son situaciones muy reales, lo decís bien, Rolando. No es el país que queremos. Un país que queremos no es un país de olvidados tampoco, ¿verdad? Gracias a Dios hay ferias de primer empleo que las empezamos hace ya 10 años. Cuando yo tenía, digamos, 18 años, salía al mercado laboral, no existían estas ferias de primer empleo. Hoy hay ferias de primer empleo, hay instituciones que te ayudan, hay sectores que contratan mucho primer empleo, como el de los locales de comida rápida. Pero principalmente, digamos, el joven tiene que entender de que la búsqueda de empleo no es un proceso automático, sino un proceso en el cual uno va adquiriendo conocimiento y va aprendiendo luego de cada entrevista laboral. Y igual que todo lo que vale la pena en esta vida, el empleo vale la pena, y eso significa que va a requerir de esfuerzo, de perseverancia y también de no rendirse nunca, Rolando. Estaba viendo de los mensajes, porque son muchísimos, Enrique, y la mayoría dice, y gran porcentaje de las empresas que están buscando personas para trabajar, sí o sí, por lo menos experiencia de 6 meses a 1 año. La mayoría están pidiendo eso. ¿Se tiene que regular en algún momento? Se hablaba ya de... esto viene reiterándose ya desde hace muchísimo tiempo, el tema de ir regulando también a través de leyes. Sí, fíjate que el Paraguay tiene 2 leyes de primer empleo que eran puro marketing, Rolando. Tenemos una ley, ¿verdad? La 1980, y otra que salió en el 2013, creo, ¿verdad? Se aprobó en el 2013, que específicamente tenemos 2 leyes del primer empleo. Y no ayudaron a un solo paraguayo a tener oportunidades de primer empleo, y ahora, justamente en víspera electoral, diputados quisieron sacar una tercera ley con los mismos problemas de las 2 primeras leyes que yo paré, ¿verdad? Hice una crítica
muy fuerte, porque estas leyes no sirven de nada y solamente quedan en papel, salvo que se ponga la fuente de financiamiento, ¿verdad? Es cierto lo que dicen los jóvenes, está mal, digamos, poner una experiencia, y también el otro extremo, ¿verdad? Está mal de que las oportunidades vengan solamente hasta los 35 años. El empleo tiene que ser dado no por la edad, sino por la capacidad. Lo correcto es entrevistar a todos y elegirle al o la mejor. En cuanto a otros países tienen leyes que funcionan de primer empleo. Entonces, lo que corresponde antes de hablar de una ley de primer empleo que falta al Paraguay es decir de dónde se va a sacar los fondos, porque para que la empresa, pagando lo mismo, y elija entre contratar a una persona sin experiencia y a otra con experiencia, evidentemente la empresa va a contratar a la que tiene experiencia porque va a pagar lo mismo. Entonces, lo que funcionó en otros países es que un porcentaje de salario no venga de la empresa, sino venga de fondos del Estado, ¿verdad? Del gobierno. Entonces, hay que empezar a trabajar con este tipo de proyectos, pero reales, no que queden en el papel. Ahora, hay muchísimas preguntas. Quiero simplemente, ya que estás hablando de eso específicamente, en las ferias que se hacen, y me parece a mí excelente que se dé oportunidades porque definitivamente se está ayudando a muchos jóvenes, está ese otro grupo que está teniendo una carrera universitaria, que terminó su carrera universitaria y que no puede acceder. En las ferias generalmente, por lo que se observa y uno acompaña, esto va para un determinado sector, ya sea gastronómico, tema de seguridad, tema telemarketing, pero cuando hablamos de carreras universitarias propiamente dichas, hay muchas personas que terminaron la facultad y están 3, 4, 5 años sin poder acceder también a esa actividad para la cual dedicó años de estudio, Enrique. Sí, efectivamente, Rolando, por eso hay ferias específicas y ferias de empleo generales, ¿verdad? Las ferias de empleo generales normalmente, digamos, tienen un poco de todo y están dirigidos a todos, pero también están las ferias específicas donde, lo decías bien, se apoya a un sector, personas que no terminaron el colegio, mamás, jefas de hogar, personas con Inforcom, y también para profesionales. Hace poco, en diciembre del año pasado, teníamos una feria para ingenieros agrónomos, hace poco tuvimos una feria para ingenieros industriales, hace poco tuvimos una feria de empleos para profesionales universitarios del sector informático y estudiantes. Mañana mismo tenemos oportunidades para estudiantes de las carreras de ingeniería comercial y también de administración y contabilidad. Y fíjate que hemos sacado también, digamos, proyectos o programas que no se tenían en el Paraguay y lo hemos replicado de países como Estados Unidos. Nosotros tenemos el programa Gerente por un Mes, en el cual se premia a la persona que, digamos, terminó su carrera universitaria y inmediatamente, digamos, aún estudiando o teniendo esa carrera profesional, digamos, no tuvo empleo. Entonces, lo que hacemos es hablamos con empresas y las empresas eligen estos gerentes por un mes que tienen, digamos, la fortaleza de que tienen el salario de un gerente, que normalmente es 5 millones hacia arriba, y tienen la experiencia de haber trabajado en una empresa y la posibilidad de que si hacen bien las cosas ya quedan en la empresa. Nosotros lo tuvimos, por ejemplo, con una empresa que se llama Music Hall. Vino una persona, son concursos, digamos, a nivel país, ¿verdad? Quedó una persona Coronel Oviedo y estuvo ese un mes, y lo bueno es que hoy esa persona que entró por ese concurso es gerente de recursos humanos hace más de un año. Tenemos ahora un próximo programa de gerente por un mes para profesionales del área de hotelería y turismo, que vamos a hacerlo con el Villarrica Palace Hotel. Entonces, creo que todos los sectores deben tener oportunidades de empleo y estamos trabajando para ello, Roland. Perfecto. Y bueno, creo que ya sí, está todo una muy última claro, cosa de mi parte, sí. por lo que hacer una consulta simplemente para cerrar, por una cuestión de tiempo también, Enrique. Vos sabés que, y Jorge también coincide conmigo, cuando llegan las personas a los 50, 60 años, parece que uno ya le considera más o menos inservible. Vos sabés lo que cuesta conseguir empleo para las personas que tienen 50, 60 años en adelante y son gente muy activa todavía. ¿Por qué se da ese problema? Me parecía incluso una discriminación, Enrique, que parecía que ya no es más útil. Y si se le da, prácticamente se le paga muy poco. Sí. En mi caso particular, por ejemplo, gente muy allegada mía
que estuvo trabajando inclusive ya con más de 50 años por 800.000 guaraníes como empleada doméstica de lunes a sábado, 10 horas. Y le mandan a hacer lo mismo, prácticamente. ¿Verdad? Ilegal, debe ser denunciado. No te hacen un favor cuando te hacen eso, en realidad se están aprovechando, explotando. Sí, porque le mandan a hacer lo mismo que le mandan a hacer cualquier otra empleada, no es que tipo por qué sé yo, por ayudar al prójimo, como se quiere hacer creer a algunas personas, ¿verdad? Así mismo, tiene que ver, digamos, con siempre se hizo así, ¿verdad? Pusimos hasta 35 años, siempre se hizo así, y lo decían bien, a los 50, la edad no es una enfermedad, a los 50 se tiene muchísima experiencia acumulada, se sabe lo que uno quiere, se es más responsable, y hay investigaciones científicas de universidades de primer nivel que mencionan que cuando se le mete en un grupo donde hay más jóvenes a una persona con experiencia, la productividad de ese grupo aumenta. Nosotros creemos que hay muchas cosas, hemos lanzado el programa Paraguay no se merece olvidados. Estamos haciendo ferias para personas encima de 50 años. Hace 2 días conseguimos empleo para una persona de 62 años que empezó a trabajar en una panadería como chofer. Paraguay no se merece ningún excluido, ni por tener discapacidad tiene que haber oportunidad, ni por vivir lejos. Ese no vive muy lejos, vive en J. Augusto Saldívar, vive en Limpio, vive en San Antonio. No, mira, el que llegue tarde depende de la responsabilidad y puede vivir también al lado de la empresa, pero si es irresponsable va a llegar tarde. Entonces hay que dar oportunidades a todos, lo mismo con las mamás jefas de niños, jefas de hogar con niños pequeños. A veces por tener niños pequeños ya no te quieren dar oportunidad, o por ser mujer porque te podés embarazar, o por que no terminaste el colegio, o por ser de sectores vulnerables, o por ser ciudadano indígena, o por tener Inforcom. Estamos trabajando fuertemente con campañas y con ferias de empleo en para todos los sectores dentro de las ferias específicas. Hay muchas cosas para mejorar en el empleo en el Paraguay, pero hay que ver también un camino recorrido, ¿verdad? Tenemos una ley de Inforcom que ya multó a 6 empresas. Hace 2 semanas hacíamos una feria de empleo para personas con discapacidad, conseguimos 2 empleos para personas con discapacidad auditiva, de acá a poco vamos a hacer una para personas con discapacidad intelectual. Entonces seguiremos trabajando para que todos tengan esas oportunidades de empleo y seguiremos criticando lo que está mal, apreciados Jorge y Rolando. Enrique, te agradecemos por tu tiempo, que tenga una excelente noche, muy amable. Igualmente, y bueno, al buscador de empleo le pedimos por favor que no se rinda. Prohibido rendirse, hacerlo por tu familia. Te aseguramos de que ese empleo vale la pena. Y no aceptes nada que no sea formal. Te mereces un empleo digno donde se te respete y se te pague todo lo que dice la ley. Gran abrazo a las órdenes. Muchas gracias, Enrique López Arce. Entonces, con relación a esta situación, que estoy leyendo los mensajes de la gente y es triste porque hay muchas personas que quieren acceder al primer empleo que están buscando hace muchísimo tiempo, 6, 7 años, no pueden, están repartiendo currículum, lastimosamente no tienen posibilidad. Muchos dicen que tienen que tener un padrinazgo para ingresar, principalmente en la función pública, y los que no tienen esa suerte están buscando y buscando y buscando en todas las ferias que existan, pero a veces también no tenés las condiciones económicas para poder estar movilizándote de un lado a otro repartiendo currículum. Una situación realmente bastante difícil de personas que tienen títulos que lastimosamente tampoco pueden acceder. Una situación bastante penosa, un problema en serio que le afecta a muchísimos jóvenes, y no solamente jóvenes, sino que también a personas mayores que tampoco hoy están pudiendo acceder al empleo. Ojalá que se den soluciones a esta problemática social que ya larga de mucho tiempo en nuestro país. Y bueno, bien lo decía el propio Enrique, que de cada 10 paraguayos, 9 acceden al primer empleo de manera prácticamente informal, ilegal también podríamos llamarlo de esa manera, ¿verdad? Acá estoy viendo, imagínate, acá está contando una televidente que pasando 40 años ya no le quieren dar trabajo a su marido. Pasa lo mismo con las becas, las becas te vienen hasta cierta edad nada más, después ya no podés cursar para ninguna beca. Están mencionando eso. Dice, a mi hijo no le admitieron en una empresa porque tenía 31 años y se tuvo que ir a la Argentina. O sea, buscan también una determinada
franja etaria para poder incorporar y la gente tiene que verme, pues soy ingeniero agrónomo, estoy sin trabajo. Bueno, es una situación bastante penosa y pasan por esto. Muchos profesionales, hablando de profesionales, como bien vos mencionaste en una parte, por ejemplo, hay gente que tiene su título universitario, es más, algunos tienen 2, 3 títulos universitarios y ninguno de esa profesión está ejerciendo y se dedica a otra cosa. Tengo 42 años y ya no me llamaron, dice, gerencié muchas empresas. Yo trabajo empleada doméstica, no tengo IPS. Bueno, un sinfín, muchísimas gracias a toda la gente. Vamos a ir leyendo todos los mensajes que nos están escribiendo y prácticamente un denominador común, la dificultad que se tiene para acceder al primer empleo y también pasando determinadas edades donde ya no te reconocen. Una verdadera pena. Exactamente. Bueno, nosotros seguimos informando y esta vez tenemos que hablar acerca de una situación que bueno, necesita de la solidaridad de la ciudadanía en general y se trata de Juntos por SIL, una campaña a nivel nacional prácticamente para poder ayudar a esta pequeña, en este caso, entradas para niños, o sea, Karú más Music se denomina esta actividad, Juntos por SIL. Se trata de una actividad donde se deberá abonar una cierta cantidad para las entradas, de 0 a 5 años gratis, obviamente, según este flyer que estamos viendo ahora, de 6 a 12 años 20.000 guaraníes, de 13 años en adelante 50.000 guaraníes. Esto en el DENIDE, profesor Silva Enciso, entre doctor Guetich y teniente César Samaniego de la ciudad de Asunción, el 3 de agosto a partir de las 19:30 horas. A favor de una persona que lucha contra el cáncer, en este caso es, entonces de esta manera todos por SIL, para poder ayudarle costeando por lo menos una parte del tratamiento con esta actividad de Karú más Music el próximo 3 de agosto en DENIDE a las 19:30 horas. Bueno, hacemos de vuelta una pausa. Perfecto, enseguida volvemos. Esto es, no sé, la mayor irresponsabilidad que se ha hecho en este lugar, ¿verdad? ¿Cuánto habrá costado construir esta cosa inservible? ¿Cuánto habrá costado? Esto es... Y dio mucho de qué hablar este túnel y también vamos a seguir hablando, obviamente, porque todavía hay muchas dudas en torno a su construcción, en qué va a consistir todo esto y también muchos reclamos por parte de los ciudadanos que dudan de todo esto, ¿verdad? De si va a servir o no para el objetivo en sí, que es para el uso peatonal. Claro, hablamos de una medida, uno supone que es temporal para poder cubrir el reclamo de los pobladores de Eusebio Ayala luego de al menos 3 muertes trágicas de personas que fueron embestidas, que fallecieron intentando cruzar de un extremo a otro. Y ahora con la habilitación del anuncio que había hecho el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se generó todo tipo de reacciones. Algunos pobladores de la zona no están conformes con este túnel peatonal que incluso está siendo utilizado por motociclistas, porque también habíamos visto que en moto cruzaban ese lugar, y por otra parte también se hacía referencia al tema de esas rampas y de acuerdo a lo que mencionaban, esto todavía no está terminado, eso es al menos lo que dicen, que todavía falta implementar algunas cuestiones como el tema del acceso para personas con discapacidad, pero uno se pregunta por qué ya lo habilitaron. Se supone que ya tiene que habilitar para todos, no solamente para las personas que pueden movilizarse por sus propios medios, sino que también para las personas con discapacidad. Tenían que haberlo hecho ya todo de una vez. Otros hablan del tema de la iluminación. Esto es parte del documento de la concesionaria. Un comunicado de Rutas del Este, que es justamente la concesionaria encargada de la ruta nueva, la duplicación de la ruta PY02, que podemos dar lectura ya, por lo menos, ¿verdad? Dice, la sociedad objeto específico Rutas del Este informa que se habilitó provisionalmente paso inferior peatonal en el kilómetro 71.1 en la ruta PY02. Esta tiene por objetivo garantizar el tráfico transversal peatonal, evitando así el cruce a nivel de la calzada. Es decir,
para que se pueda cruzar con seguridad sin interrumpir la circulación de vehículos. Este paso inferior cuenta con una longitud de 32 metros. Se ejecutó utilizando celulares prefabricados de 2.50 por 2.50 metros, o sea, 2 metros y medio, tanto de alto como de ancho, y para asegurar espacio suficiente para tránsito peatonal en los accesos se han preparado escaleras y una rampa para la instalación de un sistema electromecánico de traslado para personas con movilidad reducida. O sea que esta rampa no sería, o sea, no se estaría utilizando como se está utilizando en este momento, que será habilitada prontamente. Además, se incluirá un sistema de iluminación innovador de la marca Ionic, patentado por SACIR Concesiones, especial para vías subterráneas, con sensores de presencia que ajustarán la iluminación al paso de los peatones, quedando en estado de reposo ante la ausencia de los mismos, optimizando así el consumo energético a lo meramente imprescindible. En definitiva, se trata de un paso más para garantizar la seguridad vial y accesibilidad de pobladores de la zona y usuarios de la ruta Peiria 02. Parte del comunicado de la empresa encargada de esta obra, y hay que ver cómo vamos a ir o va a ir dándose esto, si es que van a ir corrigiendo o va a mantenerse de esta manera. Hablaron también los pobladores, qué dijeron ellos con relación a esta obra. Vamos a escuchar lo que decían esta mañana. La rampa peor sí que va a andar. Y no sabemos. La llevamos ahí para Ñongui. Y sí, puede ser. Demasiado así, bajada. Y aguanta para en vez de pasar encima del muro. Es más peligroso. Exacto. ¿Y moto pasa por acá abajo, me quedo? No, yo no vi nada. ¿No viste nada? Sí, porque yo vivo ahí en el asentamiento. No sé qué opinar ahora. Lo peor, como es peor es nada. Y sí, eso. Aunque sea peor. Aunque sea peor. ¿Qué va a pasar si cuando llueve, por ejemplo? Tiene su rejilla ahí, pero ese pico... Y vamos a ver ahora. Cuando llueve, vamos a ver ahora. A ver si pasa la prueba. Y sí. Y vamos a ver, no sabemos qué vamos a pasar. Bueno, hoy se habló bastante todo el día. Queríamos también saber que nos expliquen principalmente desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con relación a este proyecto, si ya está concluido. Ya leíamos el comunicado también recientemente con relación a la descripción de esta obra, los trabajos que todavía queda pendiente, y recibimos al licenciado Jorge Vergara, titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Rolando. Buenas noches, Jorge. Un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, todo el comentario imagino que ya leyó el licenciado con relación a la habilitación de este túnel. Esto, ¿estaba previsto habilitar en estas condiciones? ¿Por qué se adelantó y no se terminó? Eso que se menciona que queda todavía por ser anexado, ¿era por la premura del tiempo o formaba parte del proyecto? Bueno, toda esa obra forma parte del proyecto que está llevándose adelante, que se está habilitando. Principalmente tenemos un problema allí en Eusebio Ayala, que es el problema de la seguridad vial. Ahí ya tuvimos accidentes. Por lo tanto, la habilitación provisoria de este lugar es algo que se impone por un tema de seguridad vial, ¿verdad? Hay que cuidar a las personas, tenemos que cuidar a la gente, a nuestra gente que trabaja allí. Se optó por esta solución justamente ya en su tiempo, previéndose que por todo el tema del sistema de trabajo que hay allí, ¿verdad? Los productos que se venden, todo lo que tiene que ver con la producción local, con el comercio local, este sistema, ¿verdad? En otras partes tenemos cruces peatonales por arriba, aquí tenemos por abajo, y está garantizado el tema de la seguridad. La empresa concesionaria Rutas del Este, que construye y opera la ruta, está encargada de la seguridad de esta obra. Nosotros como administración contratante, por supuesto, estamos viendo que se cumplan todos los requisitos. Esto, por supuesto, todavía no está terminado. Tal como se habla, falta todavía toda la parte electromecánica, la parte de acceso universal, falta toda la parte de iluminación, falta la parte de cámara, porque esto está conectado a un sistema de seguridad completo en el cual se controla la ruta, la gestión de la ruta, se controlan los peajes,
se informa, hay todo un sistema de trabajo que está detrás de esto, ¿verdad? Por supuesto, le hace al folclore de la gente todos los memes y compañía, ¿verdad? Pero no quita la importancia de poder discutir un tema muy importante que son las soluciones que tenemos que buscar para la seguridad vial. Y esta es una de las soluciones que se utiliza en todo el mundo, que está previsto dentro de nuestro manual de carretera, que estaba previsto dentro de nuestro pliego base de condiciones cuando se licitó esa obra en su momento. Y bueno, entonces simplemente estamos cumpliendo lo que tiene que cumplirse. A la par que va construyéndose la ruta, también se construyen las infraestructuras asociadas a la ruta, tal como en su momento fue, por ejemplo, en Caaguazú, los lugares para los muebleros, en los cuales ellos están allí. También les costó al inicio colocarse en esos lugares. Varios desafíos que tenemos, ¿verdad?, para construir una ruta que sea segura, que sea moderna, que tenga que responder a los estándares internacionales, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el desafío que tenemos con la construcción de esta ruta y el trabajo que todavía queda hacer con la población. Director, este es el primero y el único que tengo entendido de paso desnivel peatonal de este tipo, o ya existe otro similar en nuestro país. Sí existe en la zona de Tapeponá, ya en Capo 9. En el distrito allí hay un acceso también peatonal por abajo y también tenemos un acceso que sirve para la gente. Así que esto vamos a ver y va a ser, tenemos que construir otros 3 más, ¿verdad? Así que vamos a tener que ir acostumbrándonos a este tipo de modalidades de infraestructura para la seguridad de las personas. Director, también si nos puede explicar por lo menos brevemente cómo se va a utilizar esta rampa que ya inclusive está siendo utilizada por motociclistas. ¿Cómo va a ser el mecanismo? El mecanismo es la famosa escalera mecánica. Allí se va a poner una escalera mecánica que permita el acceso de todas las personas. Eso es algo que está previsto dentro de la obra. Está dentro de las especificaciones técnicas que tenga todo eso. Por eso estamos conversando de que esto que estamos viendo ahora no se va a poder hacer. Esto va a tener su acceso universal y para el que quiera caminar por la escalera, ¿verdad? Las condiciones tienen que mejorar de todos modos. También tienen que mejorarse todo el aspecto de la pintura, tiene que mejorarse todo el aspecto de la iluminación, así como ya hemos hablado, la señalética. Todavía faltan aspectos que hay que mejorar y que la empresa tiene la obligación de hacerlo. Ahora, usted habla de que todavía tienen que trabajarse por la parte de la rampa, habla de iluminación, habla de señalética, habla de muchas cosas que faltan. ¿Por qué se habilitó antes de que se pueda completar todo eso que usted hacía mención? Bueno, nosotros en Obras Públicas tenemos lo que se llama una entrega provisoria, en la cual provisoriamente se entrega una infraestructura ya por motivos de habilitar, en este caso, un tema de seguridad vial, ¿verdad? Ya tenemos accidentes allí, hay que ver que están sucediendo ya realidades que suceden por el tema de la ruta. Entonces, la medida que se ha tomado justamente es poder avanzar. Ellos para septiembre tienen que entregar completamente todo hecho, toda esta obra, así que lo que van a tener en funcionamiento probablemente sea en un mes de manera provisoria y luego ya entregado de manera definitiva. ¿Esto no va a tener un sobrecosto? ¿Este túnel peatonal formaba parte del proyecto original, licenciado? Sí, formaba parte del proyecto original, estaba dentro de los pliegos base y condiciones. Los cruces peatonales, tanto por arriba como por subterráneo. Esto estaba ya previsto dentro del pliego. Estas soluciones no implica costo y aparte de esto es algo que tiene que hacer la empresa concesionaria que recupera finalmente luego a través del peaje lo que está construyendo y la operación de todo este sistema. Así que ellos tienen que entregar una buena infraestructura. Ellos tienen que cuidar el sistema de seguridad juntamente con nosotros porque nosotros también tenemos
niveles de servicio que tenemos que exigirle de acuerdo al contrato, y si no lo cumplen, por supuesto, esto está pasible de multas y compañía. Entonces, ellos están obligados a asegurar, a tener seguridad en ese lugar, trabajar con la comunidad al respecto, trabajar para que la comunidad lo adopte, trabajar también para que más personas se involucren en este tema, para que haya más conciencia sobre el tema de la seguridad. Así que eso es parte de todo el contrato. Esto no tiene nada que ver con una solución provisoria ni nada de eso. Es una provisión que va a ser definitiva y que forma parte del contrato. Y muchos se preguntan, ¿se va a asegurar la iluminación en días de lluvia? Porque sabemos que cuando llueve tiende a irse la luz y ese túnel al menos debe ser bastante oscuro sin la luz. Y por otra parte, el tema de desagüe en días de lluvia, porque vemos en Asunción, por ejemplo, en la zona del superviaducto y cosas como esa, que casi siempre está inundado en días de lluvia. En este caso, ¿tiene un sistema de desagüe también el túnel, licenciado? Sí, por supuesto. Esto estaba previsto de que tiene todo el sistema un sistema de iluminación inteligente, un sistema de cámaras inteligente, justamente para que no se pueda robar. Está previsto todo, está todo el sistema de desagüe allí elaborado. Esto se aprobó de manera bien específica. Repito, no es una obra así provisoria o hecha porque hay una urgencia, no, es algo pensado, algo que está dentro de los pliegos y algo que tiene especificaciones técnicas que están determinadas por toda la recurrencia de lluvias, por toda la agua que pueda juntarse y todos los sistemas que deben de tener seguridad para provisión de luz, de recogida de las aguas, de las cámaras, de la seguridad. Está todo garantizado y repito, si no se cumple esto, la empresa es la que paga la multa. Perfecto, director, muchísimas gracias por su tiempo y obviamente que vamos a estar guardando el momento de culminarse esta obra y también las repercusiones luego de que se culmine en sí el 100% de este túnel. Gracias, director, hasta la próxima. Gracias a ustedes y mientras tanto disfrutemos los memes, ¿verdad? Sí, mientras tanto queda eso, pero ojalá que se termine. Gracias, Jorge. Ojalá que se termine para septiembre, ¿verdad? Porque imagínate, hasta septiembre me imagino que van a esperar a esas personas que les cuesta un poco caminar, que tienen dificultades, que tienen impedimentos, porque esa rampa así nomás no bajas, y dicen que falta señalética, falta de iluminación, falta la parte de la rampa, o sea, le falta todavía muchas cosas a ese túnel y vamos a esperar qué pasa en septiembre. Exactamente. Por de pronto establecemos una breve pausa comercial. Sigan enviando sus mensajes al 0985-625-000. Enseguida volvemos. Seguimos informando y tenemos que hablar también del ámbito político nuevamente porque el ambiente está bastante tenso y caldeado aparentemente dentro de la concertación, que hasta por lo menos días atrás todo era paz y tranquilidad en torno a la concertación. Este video se ha difundido a través de las redes sociales y habla de incidentes que se dieron en el día de hoy específicamente y vamos a, por lo menos según lo que dicen, es que este incidente se dio en la reunión de la concertación cuando inició su intervención el presidenciable Hugo Portillo, y allí empezó un cruce entre un colaborador suyo y otros representantes en zona de la mesa principal. Esto se dio en una reunión de la concertación y bueno, tenemos inclusive audio ambiente de la discusión que se daba. Bueno, recordemos que el tema de la concertación, lo que se habla es que hay un tire afloje allí, principalmente por la integración de las duplas, el tema de Efraín Soler Núñez no habría caído también al Frente Guazú. Sí. Por otra parte, se habla de que el Frente Guazú podría cortarse solo. En fin, por eso se convocó hoy una reunión en el transcurso de esta jornada y es lo que estábamos viendo, incidentes que se había registrado.
Bueno, se viene enseguida nada más la información con Cristian Vázquez, así que a no cambiar de canal porque hay todavía mucha información en la información. Hasta mañana a las 19 nuevamente por C9N con más puntos de vista. Gracias, Rodi. Nos vemos nuevamente en cualquier momento. Nos vemos. Gracias por la compañía. Chao, chao.